Praise the Lord. Gloria a Dios. Feliz Navidad. We are very close, a couple weeks away from Christmas. Estamos a unas pocas semanas para el día de Navidad, But it's okay in December to celebrate Christmas. pero es propicio que celebremos Navidad en el transcurso del mes de diciembre. In fact, the real meaning of Christmas Pero sabemos que el significado verdadero de Navidad is that God sent His Son es que Dios nuestro Padre envió a su Hijo to come to save us. para que viniera a salvarnos. Isn't that the real meaning of Christmas? Hermano, es el verdadero significado de Navidad, ¿sí o no? So if that's the true meaning of Christmas, Ese es el verdadero significado then we don't need to wait until one day out of the year y no tenemos que esperar hasta ese día del año to celebrate the fact that God loves us para celebrar que en sí Dios nos ama and He gave us the best gift, y que nos dio el mejor regalo, who is Jesus. que es Jesús. Let me ask you a question this morning. Una pregunta para usted, hermano. If we have Jesus, Si tenemos a Jesús, what more do we need? ¿qué más necesitamos? If we have Jesus Si tenemos a Jesús in our heart, en nuestros corazones, in our minds, en nuestras mentes, in our lives, en nuestras vidas, in our faith, en nuestra fe, in our hope, en nuestra esperanza, in our day after day, en nuestro día tras día, in our good times and our bad en los times, buenos y malos tiempos, in our success and our failure, en nuestros éxitos y nuestros fracasos, when we have plenty cuando tenemos mucho, and when we don't have enough. pero no tenemos suficiente. If I have Jesus, what more do I need? Que si tengo al Señor Jesús, ¿qué más necesito, hermano? That's the beginning of our Christmas celebration. Ese es el principio para que nosotros nos inste a celebrar Navidad. You know, in a lot of cultures and in the United States, En muchas culturas acá en los Estados Unidos, when Christmas time rolls around, cuando se aproxima la Navidad, we pull out decorations. decoramos. Some of us have trees. Muchos tenemos arbolitos de Navidad. Some are real and some are fake. Unos son de verdad, otros son de plástico. Some like to put lights all around. A uno les gusta decorar con luces por todos lados. And of course, we love to see those boxes that are wrapped up with bows on them. Y por supuesto nos gustan esas cajas que están envueltas con ese papel decorado, ¿no? And it seems to indicate the reason or the purpose of Christmas. Y aparentemente eso indica la razón o el propósito de Navidad. And we know that those things are nice. Y todos estamos conscientes que eso es bonito. But the boxes wrapped up in wrapping paper Pero esas cajas envueltas en ese papel de regalo and the beautiful smelling pine trees in our home y esos árboles de pino de Navidad en nuestras casas and even the lights decorating our y houses, todas las luces decoradas a través de la casa por dentro y por fuera, we all know that all of those things mean nothing todos estamos conscientes que eso no significa nada. if our hearts are filled with bitterness, Si nuestros corazones están llenos de amargura, sadness, con tristeza, despair. desesperación, That if our hearts are not filled with the joy of Christmas, si nuestros corazones no están llenos del gozo de Navidad, who is personified in Jesus Himself, que es personificado en Jesucristo mismo, then all of the celebrations mean nothing. entonces quiere decir que todo lo que celebramos significa nada. So today, Por tanto, hoy día we are focusing on the meaning of Christmas, nos vamos a enfocar en el significado de Navidad, which is God is with us. que es Dios está con nosotros. God is with you. El Señor está con usted, hermano. What you're facing right now in this year, Lo que usted ha pasado en el transcurso del año, God has not forgotten about you. Dios no se ha olvidado de usted, hermano y hermana. You're not alone facing the things that you're going through No right now. estamos solos confrontando los problemas que estamos pasando. God has hope for you, Dios tiene esperanza para usted y para for mí, your hermano, family,
con su familia, for your situation. por cualquier situación que esté pasando. The promise of the Word of God La promesa de la palabra de Dios is that God is with us. es que Dios está con nosotros. And if God is with Y us, si Dios está con nosotros, who can be against us? ¿quién puede estar en contra de nosotros? What else do I need ¿Qué más necesito when I know that God is with me? cuando yo sé que Dios está conmigo? I want to celebrate something today Quiero celebrar algo hoy día as we as we near the next couple weeks of Christmas, así mientras nos aproximamos al propio día de Navidad, as we continue to make our way through the COVID pandemic, mientras continuamos con esta adversidad de la pandemia, as we still get adjusted to worshiping together indoors in our sanctuary. mientras hacemos ajustes para venir aquí a congregarnos y alabar al Señor. God did a miracle this year. Dios hizo un milagro este año. This year, this church Este año, nuestra iglesia, su iglesia, raised more money for missions than we ever have in the history of our church. recaudó más fondos en cualquier año para las misiones. $26,000 to support our missionaries around the world. $26,000, hermano, para apoyar a las misiones. That's a miracle. Ese es un milagro. Amen. Amén. I heard people say, oh man, the Christian church is dying. Dicen unos, oh, la iglesia cristiana se está muriendo. Well, a dying church doesn't give $26,000 to missions. Una iglesia que está disipando no da $26,000 a misiones. Unless it's our will that we're like, A menos que alguien se ganó la lotería. but it's not. We're giving to the Lord because we believe God is doing amazing things. Pero nosotros creemos que pasa así porque tenemos nuestra fe plantada en Dios. So let's read the Word of God this morning. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermano. Can we look at the Isaiah passage first? We're going to look at Isaiah chapter 7, verse 14. Isaías 7:14. Isaiah 7:14. Isaías 7:14. The word of the Lord says, therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Isaiah chapter 7 verse 14 is a prophecy that took place 800 years before the birth of Jesus. Esta profecía que vemos en Isaías 7:14 se hizo 800 años antes de que viniera el Señor. Isaiah was speaking to the people of Israel. Isaías le estaba comunicando al pueblo de Israel. The people he was preaching to did not know this, but less than 100 years later, they would experience tremendous hardship. Cuando él explicaba esta profecía al pueblo de Israel, ellos no sabían que iban a experimentar, antes de 100 años que viniera el Señor Jesús, mucha adversidad. In fact, the nation of Assyria, about 100 years later, Y en ese entonces, 100 años después, la nación de Siria will invade the people of Israel iba a invadir a Israel and take many of them captive. y iba a llevarse a muchos de ellos captivos. In fact, the armies of Assyria Incluso el ejército del pueblo de Siria came from the north, vinieron del norte. and when the armies were marching in their lines, Y cuando el ejército marchaba en su línea, the dust that was created from the road upon which they marched el polvo que se hacía mientras ellos marchaban hacia el frente rose so high that it darkened the sun. se levantó tanto como una nube que ocultó el sol. So before the people were attacked, Antes que el pueblo fuera atacado, darkness came over the land, llegó como una oscuridad. which is why we have another scripture in the Old Testament Por eso vemos una otra escritura en el Antiguo Testamento that says the people who walked in darkness que dice que aquellos que caminan en tinieblas have seen a great light. han visto la luz.
So at Christmas time, we like to decorate our houses and our trees with lights. Para Navidad nos gusta decorar con nuestros árboles y nuestras luces. It's one of my fatherly duties at my house, Es uno de mis quehaceres allá en mi hogar. right? Drea likes to get the boxes out, Mi esposa quiere sacar todas las cajitas and we look at all of the ornaments that we've saved over the years. y vemos a todo lo que tenemos para decorar. My favorites are the ones that my kids made by themselves. Mis favoritos son los que han hecho mis hijos. I pulled out one that had a handprint from Joseph when his hands were this big. Saco una que tiene la palma de la mano de mi hijo José, que es así bien chica. And it reminds us of beautiful times over the years. Y nos recuerda de los momentos muy gratos que hemos pasado. So en mi Drea's familia. job, you know, she decorates the house. El trabajo de mi esposa es decorar la casa. I don't know about you, but I'm one of those dads that she says, should I put red or green? A mí me gusta matizar. O le pongo verde, o le pongo azul, o rojo. And my response is, I don't care. Y siempre me digo, bueno, no importa. And she says, come on, tell me what you want to. Y ellos siempre tienen esa discusión, qué color van a poner. So then we just decide on jobs. Entonces lo que hacemos, delegamos. Uno va a hacer esto, el otro va a hacer lo otro. So she decorates the inside, Ella decora lo de adentro and then I put all the lights up outside the house. y yo decoro afuera con las luces. Right? And so every year, Entonces todos los años, when it's time to put the lights up, cuando vamos a poner las luces, after I put them away for the year, después de que las guardo, cuando se termina I todo, bring them back out, las saco otra vez and then I just hope and pray that they still work. y les pido a Dios que todavía funcionen. Right? So I plug them in. Las conecto, Okay, yes, this one works. magnífico, trabajan. Plug in another one. Luego conecto otro, Oh, they don't work anymore. estas ya no funcionan. And the way the stores, they know how to get our money Y las tiendas saben cómo sacarnos dinero, because they don't sell the exact same type of lights every year. porque no venden las mismas luces todos los años. So then you set up the whole house, Entonces cuando usted decora la casa and then one strip looks different. y una parte se ve diferente, It's a different color white, es una diferente clase, or the icicles don't dangle down as far. todo se ve diferente. And then, of course, married to my wife, Drea, Y entonces yo con mi esposa como she looks así, at it, she goes, that doesn't look good. y dice, no, eso no se ve bien. So you want me to go back on the ladder, back on top of the house, Y le digo, ¿quieres que súbeme la escalera otra vez take it apart? para que las cambie? Oh, so I always hope and pray, Lord, please help these lights work. Siempre le pido a Dios que las luces funcionen del año pasado. And every time I plug them in and they turn on, Y siempre que las conecto y funcionan, I just say, thank you, Lord. le doy gloria a Dios. Thank you, Jesus. All right, I can Gracias, put them Señor. up. So this year, all of my lights worked. Este año todas mis luces funcionaron. I was thankful. Le di gracias a Dios por eso. I didn't have to go back to Home Depot. No tuve que ir a Home Depot. I only made one trip up and down the ladder this year. Solo una vez nomás trepé a la escalera. It was a blessing. Fue una bendición. But the reason why I tell this story Pero la razón por la cual les comparto esta historia, is because we enjoy the lights at Christmas time porque disfrutamos de las luces en Navidad. because when we see them, it makes us experience joy. Porque cuando las vemos, como que nos llena de gozo. It makes us smile. Nos hace sonreír. It makes us take a moment to say, this is a beautiful time of the year. Cuando lo vemos, nos hace sentir que ese es un momento muy especial del año. But what happens to lights that don't work anymore? Pero ¿qué pasa con las luces que ya no funcionan? They get donated to the trash can. Se donan al basurero. And as I think about our role as the people of God, Y cuando yo pienso en el papel que jugamos como pueblo de Dios, is that God has called us to reflect the light of Jesus in the world that we live in. es para que nosotros reflejemos la luz de Cristo en el mundo en el que vivimos. And many of us are going through challenges and difficulties of faith in our own lives. Y muchos de nosotros estamos pasando por retos que están retando nuestra fe, situaciones muy dificultosas. Maybe the pandemic and its effects have had an impact on us. A lo mejor la pandemia ha tenido un efecto negativo en usted y en mí. Maybe it's caused us to lose sight of the joy of the Lord. A lo mejor nos causó de no
tener la mirada fija siempre en el Señor. Maybe we've lost loved ones over the last few years. A lo mejor perdimos un ser querido. Maybe there's been separation between us and others because of the social distancing. A lo mejor hasta ha habido separación entre nosotros y otras personas por la distancia social que han implicado. We all go through things in life. Todos pasamos cosas en esta vida. And I want to encourage you this morning Pero quiero animarle esta mañana that rather than allowing all of these circumstances que en vez de que permitamos que todas esas circunstancias to cause our light to go out que nos cause un efecto negativo or to have our lights be dimmed, o que nuestras luces se opaquen, there is no better time for the Church of Jesus Christ to shine our light bright in the world that we live in. no hay un momento más propicio para que nuestra luz se refleje que Cristo mora en nosotros para el mundo. The world is in a dark place right now. El mundo está en tinieblas, hermano. The church needs to shine brighter, La iglesia tiene que brillar más, not dimmer. no opaca. It means we need to say, Lord, Tenemos que decir, Señor, help me, ayúdame, because I know porque yo sé that through my life, que por mi vida you want to draw others to you. el Señor quiere usarnos para que por nuestras vidas podamos traer otros a Él. Lord, if I'm not feeling the way I should feel, Si no me siento de la manera que me debo de sentir, I Señor, surrender myself to you. vengo hacia ti, Señor. Change my heart. Cambia mi corazón, Señor. Restore my joy. Restablece mi gozo. Build my faith. Construye mi fe. Let me live in hope Déjame vivir en esperanza so that I can shine the light of Jesus para que mi luz pueda reflejarse y for brillar the al world mundo, to see. para que todo el mundo la vea. Amen. Amén. So now I want to look at Matthew chapter 1, Ahora vamos a ver Mateo 1, and we'll read verses 18 through 25. del versículo 18 al 25. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. El versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. God with us. Dios con nosotros. God with us. Dios con nosotros. God with us. Dios con nosotros. The angel of the Lord appeared to Joseph, El ángel del Señor se le apareció a José and he interpreted that a prophecy from 800 years ago was coming true in that year. y interpretó la profecía que se había hecho hace 800 años en ese momento. And the angel appeared to Joseph Y el ángel, to talk him out of his decision. y el ángel se le apareció a José, para decirle que no tomara esa decisión de divorciar a María. Joseph found out that Mary was pregnant.
Cuando él se enteró entonces que María estaba encinta, And he started thinking of all the guys that Mary had been talking to. y cuando él comenzó a pensar de todos los hombres con quien ella conversaba, And he started saying, oh y man, comenzó a decir, oh man, we're going to have to go in reverse on this relationship. vamos a tener que recalcar aquí en esta relación. He says, because and the Bible says he was a man who followed the law, Pero ahí dice en la palabra que él era un hombre justo, y que which seguía means la they had palabra, not yet had intercourse. que quiere decir que ellos todavía no habían tenido relaciones íntimas. So Joseph Entonces José could have been on daytime TV quizás estaba viendo la televisión durante el día saying, the boy is not my son. diciendo, el niño no es mi hijo. And he was ready Y estaba listo to go out the door. para separarse de ella. You could imagine what he felt. Imagínense cómo se sintió él. He felt betrayed. Se sintió traicionado, He felt let down. se sintió que lo habían defraudado. In his mind, En su mente his world was coming to an end. ya su mundo se había acabado. And right in that moment, Y en ese preciso momento, an angel of the Lord came to him. el ángel del Señor se le apareció. The word for angel La palabra ángel means messenger. significa mensajero. In other words, in this moment, God sent him a message. En esos momentos quiere decir que el Señor, Dios le envió un mensajero. You see, I believe in our lives Yo creo que en nuestras vidas, and the various things that we go through, por las cosas que pasamos, it's very easy for us to make up our mind es muy fácil para que nosotros podamos deducir lo que vamos a hacer without having a heavenly perspective. sin tener, sin consultar a Dios. We have our own perspective. Tenemos nuestra propia perspectiva We draw our own conclusions. y hacemos nuestras propias conclusiones We allow our emotions to guide us. y permitimos que nuestras emociones nos guíen. And right before Joseph Y antes de que José was getting ready to leave one of the best families on earth, estaba listo para separarse de una de las mejores familias en este planeta, imagine if he would have walked out imagínese si él la hubiera dejado and the Son of God was born to a single mother. y entonces el Hijo de Dios hubiera nacido a una madre soltera. Imagine if he would have allowed his own interpretation of the circumstances Si él se hubiera dejado guiar por la propia interpretación de los hechos to guide his own decision-making para guiar process. sus propias decisiones, He would have missed the will of God for his life. él se hubiera separado de la voluntad de Dios en su vida. The privilege to be the earthly father of the Son of God. Pero di del privilegio de ser el padre del Hijo de Dios. How often might we miss God's will for our lives ¿Qué tanto nosotros no acertamos en la voluntad de Dios en nuestras vidas? because we only follow our interpretation of the circumstances? Porque nosotros solamente interpretamos la perspectiva de los hechos. I believe every single day Yo creo que todos los días God sends angels to us el Señor nos envía ángeles to help us see from his perspective. para ver las cosas de su perspectiva. Hey, wait a second. Un momento. Before you make that decision, Antes de que tomes esa decisión, before you say that, antes de que digas eso, before you do that, antes de que hagas eso, let me talk it out with you for a little bit. hay que consultar un momento. The angel showed up Entonces el ángel se le apareció to talk with him. para hablar con él. See, God sends us his messengers. Dios siempre nos envía mensajeros. Right? Sometimes it's through an actual person, A veces es una persona and God might give us a word. y Dios nos puede dar una palabra por medio de esa persona. Other times it's through nature that God gives us a A word. veces por medio de la naturaleza Dios se comunica con nosotros. Other times it's conviction in our heart through the Holy Spirit that God gives us a word. A veces es la convicción que el Espíritu nos da cuando nos redarguye. The problem is El problema consiste, hermanos, we allow ourselves to become so busy, nosotros nos consumimos con estar bien ocupados, bien atareados, so preoccupied, tan preocupados that we have zero space que no tenemos cero espacio to listen to the voice of God. para escuchar la voz de Dios. We examine the facts, Examinamos los datos, we look at the circumstances, vemos las circunstancias, and then because we're so busy and tired, pero como estamos tan ocupados y cansados, we make a decision and we move forward. hacemos una decisión rápida
y nos movemos hacia el frente. It doesn't give us any room Y no nos da tiempo to say, Lord, para decir, Señor, help me to see this moment ayúdame a ver este momento with your eyes. con tus ojos. Lord, help me to make this decision Señor, ayúdame a tomar esta decisión by the direction of your Holy Spirit. siendo dirigido por medio de tu Espíritu Santo. Lord, forgive me Señor, perdóname for rushing into this por ser tan apresurado a hacer esto with a minimized perspective of how you want me to live. sin consultar contigo ni viendo las cosas de tu punto de vista, Señor. Joseph was getting ready to make a big mistake, José estaba listo para cometer un gran error and the Lord changed his mind. y el Señor le cambió su mente. I want us to notice the way the angel addressed Joseph in this dream. Quiero que veamos de la manera que el ángel se comunicó con José. The angel appeared in verse 20 of chapter 1 of Matthew, En el versículo 20 del capítulo 1 vemos que dice, and he said, Joseph, son of David. le dice el ángel, José, hijo de David. Joseph, son of David. José, hijo de David. Some of you might be wondering, what does that mean? Algunos se estarán preguntando, ¿qué quiere decir eso? Does that even have a significance? ¿Tendrá eso algún significado para mí? Well, in the earlier part of Matthew chapter 1, Cuando vemos en el principio del capítulo 1 de Mateo, David is mentioned multiple times. David es mencionado muchas veces. First, he's mentioned in the genealogy of Jesus, Primero es mencionado en la genealogía de Jesús and then he's mentioned again in the summary of the genealogy of y Jesus. después vemos en el resumen de la genealogía de Jesús es mencionado otra vez. So the angel calling Joseph son of David has a significance. Por tanto, cuando el ángel le dice José, hijo de David, tiene un significado. The angel is saying, Joseph, El ángel está diciendo, José, do you remember your ancestor ¿te acuerdas tú de tus antepasados? who was the king of Israel, ¿Quién fue uno de los reyes de Israel? who I used to raise up the people of Israel Quien yo usé para que se levantase mi pueblo and establish them as a people, y que se establecieran como mi pueblo, to have our own nation? para que tengamos nuestra propia nación. Remember what I did in David's life. Acuérdate bien lo que hice en la vida de David, Remember when I used him to kill Goliath. cuando yo lo usé para que matara a Goliat, Remember when I used him to kill the lion and the bear. cuando lo usé para matar al león y a un oso, Remember when I used him to defeat the Philistines. cuando lo usé para que venciera a los Joseph. filisteos. José, You are the son of that David. tú eres el hijo de ese David I'm getting ready to do something in you y estoy listo para hacer algo en tu vida like I did también. in David. Lo que hice en David. Joseph, José, don't fall asleep on me. no te duermas. It's time to wake up. Es tiempo de The despertarse. same God who delivered Israel before El mismo Dios que liberó a los will israelitas deliver Israel again. lo va a liberar otra vez más. He calls him David, son of David, on purpose. Le llama José, hijo de David, a propósito. You see, in this Matthew chapter 1 passage, En este pasaje bíblico de Mateo capítulo 1, in verse 17, en el versículo 17, Matthew summarizes the genealogy from Abraham to Jesus. Mateo hace un resumen. And he says there were 14 generations from Abraham to David, 14 from David to the exile in Babylon, and 14 from the exile to the Christ. Y dice el versículo 17, capítulo 1. Así que hubo un total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. So he gives us reference points. Entonces nos da puntos de referencia. Matthew says Dice Mateo, all of this is connected and leading up to Jesus. todo esto tiene una conexión que nos lleva hacia Jesús. He says, Abraham, Dice Abraham, I used Abraham so that he would be the father of many nations. lo usé a Abraham para que él pueda ser padre de muchas naciones. Through Abraham, they became a people. A través de Abraham, ellos vinieron a ser pueblo. Remember, it was because of Abraham's faith in God. Y acordémonos que fue porque Abraham tuvo fe en Dios And then the next person was David after Abraham. y después de David fue Abraham. God used David to establish the kingdom of Israel.
Dios usó a David para establecer a Israel como un pueblo. And then it says 14 generations until the exile. Y después dice que hubo 14 generaciones hasta la deportación. And says another 14 generations from the exile to Jesus. Y después 14 desde la deportación hasta el Cristo. So in history, En la historia vemos, they remembered God's work ellos se acordaron de la obra de Dios based on the moments of tragedy, despair, and hopelessness. siempre que hubo tragedia, desesperación y cuando no parecía que no había esperanza. In fact, if you were to look at a calendar during this time, Si usted pudiera ver un calendario durante este tiempo, the calendar was divided by moments that happened before the exile and moments that happened after the exile. se dividiría entre los momentos que pasaron cuando exilaron y después de que exilaron. What I love about the story of the birth of Jesus Lo que me gusta de este pasaje bíblico de la historia de Jesús is that it created a brand new calendar. es de que creó un nuevo calendario, That Israel was no longer going to be defined by exile, que entonces ya Israel no iba a ser definido como un pueblo que había exilado o but sido they will now deportado, be defined by when God came to be with us in flesh in the person whose name was Jesus Christ. pero iba a ser definido que Cristo vino, el Hijo de Dios, en carne propia. You see, in our own lives, we used to talk about, man, I used to do this and I used to do that, A veces en nuestra vida no recordamos lo que hicimos antes, años atrás. right? I was broke, I was thrown in jail. Oh, man, yo no tenía nada, estaba en la cárcel. This happened to me and that happened to me. Esto me pasó y también lo otro me pasó. And we could choose to allow our lives to be defined by those things. Y podemos escoger que seamos definidos por las circunstancias de antes de nuestras vidas. But when we come to know Jesus, Pero cuando nos enfocamos en Jesús and when we surrender our lives to the one who saved y cuando us, nos prostramos a aquel que nos salvó, we're no longer defined by all those things that happened to us, ya no somos definidos por lo que pasó antes. en but we're nuestras now vidas. defined by the blood of Jesus. Somos definidos por la sangre de Jesús He died on the cross for me. y que Él murió en la cruz por mí He rose again on the third day. y se levantó entre los muertos el tercer día. He conquered sin and death. Y él He conquered sin and death. venció el pecado y la muerte. Everything I lost, Todo lo que perdí, in Jesus I've regained and more. en Jesús lo pude obtener otra vez. If I have Jesus, Si tengo a Jesús, what else do I need? ¿qué más necesito? So the angel says, Joseph, son of David, Entonces le dice el ángel, José, hijo de David, do not be afraid to take Mary home as your wife, no temas recibir a María por esposa, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, because he will save his people from their sins. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. It was a miracle, church. Fue un milagro, hermanos. It didn't make sense. No tenía sentido. It's not scientific. No era nada científico. Nobody had ever heard of a virgin giving birth to a child. Nadie había escuchado el hecho de que una virgen iba a dar a luz. It's a story that would not stand in court, Es una historia que no pasaría por la corte. but we believe that it happened. Pero nosotros creemos que sí pasó. Some might say, I don't know, Pastor Koba. Dígame alguien, yo no sé, Pastor Cova. I'm not sure if I believe that. Yo no sé si creo en esto. And what I would say is this: Y lo que le diría yo a usted es lo siguiente. one of the most important reasons why I believe in the virgin birth Una de las razones principales porque yo creo en el nacimiento de la Virgen. is because if I can't wrap my mind around a miraculous birth like this, Porque si no puedo comprender el milagro de este nacimiento, then I probably can't wrap my mind around a dead person rising after 3 days. mucho menos voy a poder entender que una persona resucitó al tercer día. In other words, En otras palabras, if you have a hard time with miracles, si usted tiene un problema con los milagros, then you're going to have a hard time with Jesus. va a tener un problema muy grande con Jesús. He took a blind person and gave them the ability to see. Tomó un ciego y le dio la habilidad para poder ver a ver. He took somebody who was never able to walk and gave them the ability to stand up and go home. A uno que no podía caminar, lo levantó y pudo caminar. He healed lepers. Él sanó a leprosos, He raised the dead. levantó a uno de los muertos.
The life of Jesus is defined by miracle after miracle after miracle. La vida de Jesús es definida de milagro tras milagro tras milagro. In other words, our world has trained you and me En otras palabras, el mundo nos ha hecho un patrón to believe that whatever it is that we see, que lo que sea que nosotros veamos that's what is possible. es lo que es posible. But God trains us a different way. Pero Dios nos adiestra de otra manera. The Word of God teaches us La palabra nos enseña that if it seems impossible, que si es algo imposible, God can do it. Dios lo puede hacer. The Word of God teaches us to be people of faith. La palabra de Dios nos enseña a ser pueblo de fe. Everybody else says, I'm not sure if that can be done. Algunos dirían, no sé si eso es posible, And you look at them and you say, I believe my God can. pero lo ve y dice, sí, mi Dios sí The puede. world says it doesn't look very good. El mundo dice, no se ve bien, And we say, there's always a hope for what our God can do. pero nosotros decimos, siempre hay esperanza en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. If He's done the impossible before, Si ha hecho lo imposible antes, He can Dios do the impossible again. puede hacer lo imposible otra vez. He can transform a cold heart. Puede transformar un corazón duro. He can heal a drug-addicted person Puede sanar a una persona adicta a las drogas or an alcoholic. o un alcohólico. He can restore a broken marriage Puede restaurar un matrimonio or a broken family. o una familia también. There's nothing that's impossible No for our hay God. nada que es imposible para Dios. I'm pretty sure Joseph didn't know how to believe what the angel said. Yo tengo la certeza que José no creía lo que le había dicho el ángel, But this experience was faith building for him as well. pero también esa experiencia a él le enseñó a fortalecer su fe. The angel said, he will be called Emmanuel, El ángel le dijo, él será llamado Emanuel, which means God with us. lo que significa Dios con nosotros. God with us. Dios con nosotros. A word that we often use to describe this moment is called incarnation. Una palabra que usamos para describir este momento es encarnación, Which literally means to put on flesh. lo que verdaderamente significa es que la carne se junte. The salvation story of the people of God. La historia de la salvación del pueblo de Dios. God created the world, Dios creó al mundo and He created the world good. y creó al mundo bueno. And part of the good order and creation of the world Y el orden de la manera que Dios creó al mundo is God created us in His own image. es de que Dios no creó a nosotros a su imagen. Part of being created in the image of God Parte de ser creado a la imagen de Dios was the invitation to have our own will. es la invitación de que nosotros tengamos libre albedrío. God didn't create us as robots, Dios no nos creó como robots, but He created us as beings who can make our own minds and decisions. pero nos creó de la manera que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Early on, that revealed something called sin. Y vemos también que por tanto se reveló algo que le llamamos pecado, Which is our rebellion against God, que es nuestra rebelión en contra de Dios, thinking we can be like God pensando que podemos ser como Dios or that we could be our own God. o que podemos ser nuestro propio Dios. We see a lot of that in the world that we live in today. Vemos eso día a día en el mundo que vivimos hoy día. So to deal with this problem called sin, Para tratar con este problema que se llama pecado, first we started with animal sacrifices. primero comenzaron a sacrificar animales, That animals, innocent animals, que los animales inocentes would take our punishment that we deserved tomaban el castigo que nosotros merecíamos so that we could have our sins forgiven. para que sean perdonados nuestros pecados. So God gave us the law, Entonces Dios nos dio la ley. and then He sent prophets Después envió a profetas to come and teach us and tell us that we're living waywardly. para enseñarnos que estamos viviendo de una manera no agradable a Dios. But the prophets were rejected. Y los profetas fueron rechazados. And finally, Y por último, in the heavenly realm, allá en el cielo, the eternal Christ Cristo eterno turned to His heavenly Father se volteó hacia su Padre Celestial and He says, I'll go. y le dijo, yo voy. He says, we've tried sacrifice.
Hemos tratado con sacrificio, dijo Jesús. We've tried the law. Hemos tratado con la ley. We've tried the prophets. Tratamos con los profetas. We need to go. Tenemos que ir. We need to be with them. Tenemos que estar con ellos, dijo Jesús. Emmanuel. Emmanuel. We need to walk with them. Tenemos que caminar con ellos. We need to talk with them. Tenemos que conversar con ellos. We need to show them. Tenemos que mostrarles. Ultimately, we need to die for them. Últimamente tenemos que morir por ellos. And Jesus made the decision Y Jesús hizo y tomó esa decisión to come and be born in the form of a baby. para venir y nacer en la forma de una criatura. And in that baby Y en esa criatura lies our hope está nuestra esperanza, that God comes to us. que Dios viene a nosotros. Jesus has come to us. Jesús ha venido a nosotros. We celebrate Christmas because we celebrate Jesus coming to us. Celebramos Navidad porque Cristo vino a nosotros. We know that one day Jesus will come again in all of his glory. Sabemos que un día va a venir Cristo en toda su gloria. And we often think about the first coming and the second coming of Jesus. Y normalmente pensamos en la primera y la segunda venida del Señor Jesús. And as we prepare to close this morning, Y mientras nos preparamos a cerrar en este servicio, I'm reminded that Jesus didn't only come once. soy recordado de que Jesús no solamente vino una vez, He's not only coming twice, no va a venir una segunda vez, but every single day he wants to come to us. pero todos los días quiere venir a nosotros. Every single day wants to enter our Todos los hearts. días quiere entrar en nuestras vidas. If I have Jesus, Si tengo a Jesús, what more do I need? ¿qué más necesito? Would you stand this morning as we prepare to close? Pongámonos de pie, I'd hermano. like to invite Brother Justin, if you wouldn't mind to come as we prepare just to close our time, recognizing the greatest gift of all. Vamos a reconocer el regalo más grande. And I want to invite you right where you are to close your eyes with me. Y le voy a invitar a que allí donde está, que cierre sus ojos. As I mentioned earlier, Como mencioné hace unos momentos, we rush from one thing to the next, nos apresuramos de una tarea a la otra, from home to work, de la casa al trabajo, from work to home, del trabajo a la casa, to dinner, la cena, to cleaning, a limpiar la casa, to sleep, a dormir, waking up, despertarnos doing it over again. y hacerlo día tras día. And we get so caught up in our lives Y estamos tan atareados con nuestras vidas that we don't take a moment que no tomamos el tiempo to pause, de hacer una pausa to say, Lord, y decir, Señor, I recognize reconozco that you are with me. que tú estás conmigo. You're always with me. Siempre has estado conmigo. Wherever I go Donde sea que yo vaya and whatever I do, y lo que sea que yo haga, you're with me. estás conmigo. When I'm confused Cuando estoy confundido or tired o cansado or frustrated o frustrado or discouraged, o desanimado, you're with me. estás conmigo. When I'm happy Cuando estoy contento, and strong cuando estoy and fuerte excited, y muy excitado, filled with faith lleno de fe and hope, y esperanza, you're with me. estás conmigo. This Christmas, Esta Navidad I invite you, Jesus, te invito, Señor, to fill my heart. a que llenes mi corazón, Fill my home. y mi hogar. I need you, Lord. Te necesito, Señor. Come on, church, somebody just cry out to him. Tell him that you need him and that you welcome him this year and in this space. Clámele a Él y dígale que tanto lo necesita. Clámele a Él, hermano. Invite him to your heart. Invítelo a su corazón. Invite him into the inner depths of your being. A lo más profundo de su ser, hermano, invítele.